de no, en temas. Por supuesto, ustedes saben que hay una legislación y hay unas prohibiciones, cuidado, se ponen a dar resultados y numeritos, porque eso no se puede. Nosotros profesionales al fin, y además con gente muy sensata, porque tenemos aquí sentados con nosotros a dos personajes que se caracterizan por decir siempre lo que piensan. A Leonardo Carvajal, profesor, amigo de muchos años, nadie le puede decir que es feo, que está gordo, pero que Leonardo se roba la segunda y no. ¿Te gusta eso? Sí, Pero es así. Y exactamente. fue mayor, él es como, ¿te acuerdas aquel senador venezolano? ¿Cómo que se llamaba? El que tiene el número de salvado, Francisco Rodríguez, El Kit el Rodríguez. Kid Rodríguez. Cuando sale fue mayor al aire, lo que tira es puro estrique y duro. Bueno, vamos a comenzar. Un tema que me preocupa. Cuando yo fui a votar, en la mesa, yo voto en las Mercedes, en el Ítalo venezolano, pero me encontré que, hablando con todo el mundo, el promedio de participación en las mesas era más o menos similar. Estaba en el 35%. No estoy dando cifras totales, ni eso le toca al CNE. Pero me llamó la atención por unos fenómenos raros, porque en la mañana había un gentío votando y a partir de las 11 en adelante aquello, yo voté en 2 segundos. Entonces, claro, si uno se pone a extrapolar, eh, se pregunta, ¿está votando más gente? ¿Participó más gente? ¿Es promedio? ¿Qué opinas tú, Leonardo? Que estamos en un país cuyo último censo nacional fue el año 2011. El gobierno o el Estado está en mora porque el censo del 2020 o 2021 no lo hizo por el problema de la pandemia, pero después se ha olvidado, pues estamos en el 2024. Entonces, claro, hacer un censo nacional nos ayudaría de verdad a clarificar la población adulta, etcétera, y si más o menos ponen en juego los recursos informáticos de unas y otras instituciones, podríamos estar haciendo, no con certezas totales, pero no con los malabarismos mentales en que nos metimos, porque todo el mundo dijo, ajá, somos 21 millones y medio según el REP, pero entonces yo empecé a sacar mis cuentas de cuántos se habían ido, y de los que se habían ido, cuántos eran adultos y cuántos habían estado inscritos en el REP, porque no todos los que se fueron estaban inscritos en el REP, también se fueron seguramente unos cuantos de los que no le paran a eso. O sea, entonces todo el mundo se enreda. Entonces hay una zona demasiado importante de incertidumbre. Y yo creo que eso nos afectó muchísimo a todos. O sea, yo hice mis cálculos, el otro hizo el suyo, las encuestadoras que ya son empresas que tienen recursos y muchos profesionales hacen otro. Y creo que como que hubo deficiencias en los enfoques y en los resultados. Y lamentablemente eso no ayuda a la mejor comprensión del pueblo venezolano, de todos nosotros, de lo que estamos viviendo. Y nosotros tenemos demasiados años sufriendo muchas cosas, unos y otros, porque los de la oposición sufrimos unas cosas del gobierno bien mal hechas, pero también la gente del gobierno, de repente yo me pongo en los zapatos de ellos y digo, bueno, ellos del año 2002 sintieron que les hacían un enorme agravio por el golpe de Estado, por aquello. Ellos después pensaron, o sea, y como todos somos muy exagerados, entonces hay como dos constelaciones de paranoias moviéndose en el ambiente y todos padecemos un tanto de eso. Entonces de repente uno se cura, se pone sensato, calma y cordura, pero también todos tenemos nuestras voladuras de vez en cuando y al final la que nos va a despertar es la realidad como la que va a ser mañana. O sea, va a ser posiblemente, no sé, dura para todos, para unos más que otros, pero creo que va a ser dura para todos. Me encanta el análisis, porque entraste por donde es. Esa última parte, fíjate. Evaluar el proceso que estamos viviendo en este momento. Yo lo he dibujado de esta manera, fíjate. Es un tablero con un poco de mirones, mirones ahí por todos lados, pero que tiene dos jugadores fundamentales que son los que están en la polarización. Los demás están ahí
algunos que otros se asoma, pero ahí están los jugadores. Entonces, nos hemos acostumbrado, como tú dices, por la dinámica que hemos tenido, oye, a jugar como si el que estuviera al lado es un enemigo y no un adversario, alguien con el que estás compitiendo. Entonces, no le reconoces ni agua. Pongo un ejemplo para entrarle a Fuenmayor. Fíjate, yo leí en las redes, no, que afuera la gente no va a votar, 5 millones de venezolanos, 7 millones, no sé cuántos, no van a votar, el gobierno y no sé qué. Y yo, ya va. El conflicto con Guaidó, todo lo que ocurrió con Guaidó, hizo que una gran cantidad de países donde hay muchos venezolanos rompieran relaciones. No hay consulados. Entonces, tienes que ver eso también. A la hora de repartir culpas, tienes que buscar dónde están las de cada uno. Porque este juego de que hay uno bueno y uno malo, así no es. No, no solo así no es la vida, sino que la política no la puedes medir así. ¿Qué opinas tú? Mira, la polarización lleva al fanatismo. Y el fanático no piensa, el fanático siente. Y entonces, como se trata de sensaciones, es difícil discutir con alguien, con lo que alguien siente. Eso es como que tú te pongas a discutir con alguien que está viendo un cuadro de pintura y entonces él te dice, me gusta este cuadro, es bellísimo, y a ti ese cuadro te parece muy feo. ¿El cuadro es bello o es feo? Eso ahí no hay verdades realmente. Es lo que se llama la verdad artística. La verdad artística va a depender de cada quien. Entonces, cada quien tiene allí su verdad. Su interpretación. Pero eso no ocurre lo mismo en la ciencia, no ocurre lo mismo en la política. Allí no es que cada uno tiene su verdad y es válida, ¿no? Pero como quienes están en el escenario actuando fundamentalmente, trabajan con sus sensaciones, con sus emociones, con sus odios, con sus amores, entonces terminamos teniendo una situación en la cual no hay verdad tampoco en la política, sino cada quien tiene la suya. Y la gente les gusta, parece que les gustara eso, pues, ¿no? Yo vengo tratando, fíjate, yo no voté, y eso creo que se puede decir, ¿no? Yo no voté por ninguno de los dos polarizados. Yo voté por un tercer candidato. Okay. Entonces, no digas por no cuál. voy a decir por qué, pero yo voté por un tercer candidato. Ya lo dije, lo pueden buscar en los artículos. El programa que hiciste conmigo. En el programa que hicimos anteriormente también lo podemos buscar. ¿Ves? Entonces yo no estoy polarizado. ¿Eh? Yo puedo ver al gobierno y puedo ver a ese sector de la oposición lo más objetivamente posible. No puedo ser 100% objetivo porque nadie es 100% objetivo, pero sí puedo tener una objetividad mayor que el que es del gobierno y está viéndose a sí mismo o a la oposición, o el que es de la oposición y se ve a sí mismo y al gobierno. Pues eso tiene una visión totalmente trastornada, totalmente equivocada de la realidad, pues no la ven. Y aunque uno se las diga y se las trate de mostrar y se las argumente, no la ven. Yo, por ejemplo, le di a uno de los candidatos, le di una ventaja de tanto, porque saqué unas cuentas y di una ventaja. Entonces, pero dije que el otro candidato tenía chance, no era que había perdido, sino que el otro candidato podía ganar porque podía remontar esa ventaja. Bueno, cuando yo dije eso, nadie se fijó en las redes que yo dije que había una ventaja para un candidato. No, los partidarios de ese candidato me lincharon porque yo le estaba dando demasiados votos al adversario. Y ellos creían que ese adversario no sacaba ni un voto, porque ellos se les ocurre, porque la realidad no la estudian, no la ven, no la buscan, sino la tienen aquí. No es que la inventan, la crea su cerebro, pero inconsciente o subconscientemente, pues, sin ellos darse cuenta. Quédate ahí, porque Leonardo es profesor. En los estudios que yo he hecho sobre el cerebro humano y esto que llaman la posverdad, bueno, gracias a las redes, a los algoritmos, hoy conocemos cómo de verdad, cada día estamos más cerca de entender cómo somos en la cabeza. Antes se decía que hay una película, inclusive, donde el cerebro humano está planteado como que tú utilizas el 10% y si utilizas el 100% del cerebro, que eres un genio. Yo vi esa ¿Sí te acuerdas? Lucy. Sí. Y hay otras teorías que era el cerebro humano está partido en dos. En un hemisferio está
la izquierda y en otro la derecha. En uno el arte y en otro el pensamiento práctico, pragmático, numeral. Pero resulta que no es así. Las últimas investigaciones, y de eso sabes tú mucho, dicen cosas tan interesantes como que la gente aprende por cuentos. Cuando tú le echas un cuento. Entonces las narrativas, los discursos, son fundamentales. En esta campaña no hubo soluciones a los problemas. No. Nadie habló de petróleo, de educación. La gente habló de emociones, de lo que yo creo y de lo que yo siento. Pero ese es un nivel complejo porque tú estás diciendo, hay dos candidatos que dicen que van a ganar, pero puede ganar uno solo. Y en política puede ganar cualquiera porque siempre tiene chances, sobre todo en esquemas polarizados. Pero yo, si no gana el mío, me pongo bravo. Sí, mira, hay muchas cosas. Yo, mientras tú hablabas, yo me estaba... Sí, me paro. Sigue, sigue. Si estamos en vivo. Sigue, sigue. Ah, es que vi ahí el noticiero, perdona. Sí. Que tengo un aparatico aquí, que es como mi conciencia y es perturbadora. Claro, mira, y lo que yo te digo ahora podría ser aplicable para mañana dependiendo de la cercanía de los resultados o no. Yo lo que digo es que los venezolanos, por ejemplo, no reflexionamos en la barbaridad, en la brutalidad colectiva que cometimos en el 2013, cuando un candidato sacó 50,8% y el otro 49,2%. O sea que hubo realmente un empate, que éramos 7 millones y 7 millones y los piquitos es lo de menos. Y sin embargo, no tuvimos la capacidad de tratar de hacer, por ejemplo, en algunos campos al menos, un gobierno de unidad nacional con una estrategia común. O sea, no nos permitimos siquiera explorar ese mínimo. O sea, a lo mejor en cuanto, estoy inventando, si te gusta o no la fiesta de los toros, a lo mejor había posiciones irreconciliables. Estoy haciendo una hipótesis bufa. Pero a lo mejor con respecto al problema petrolero o al problema de la educación superior o qué sé yo, a lo mejor encontrábamos media docena de coincidencias. Y dado que éramos parejísimos, éramos como casi 2 gotas de agua, o sea, ¿por qué no lo intentamos? O sea, ¿por qué no lo intentó Maduro en aquel momento? Pero es que también en otras etapas o en estas circunstancias, yo siendo de oposición, yo me he horrorizado, me he asustado mucho diciendo, si gana la oposición, no va a ganar por demasiado. ¿Y qué pretende? Hacer tabla rasa, barrer, barajear todo, no tomar en cuenta nada de lo que los otros han construido. O sea, yo creo que han destruido muchas cosas, yo creo que han construido mal otras, pero creo que también hay media docena de cosas al menos. O sea, es un poco como tomar ese espíritu y decir, esto es Sodoma y Gomorra, o sea, aquí no hay ni siquiera 10 justos, aquí no hay ni siquiera 3 buenas ideas. Yo creo que tenemos que empezar a movernos por ahí y en ese sentido, no tuve chance de escucharla, pero la voy a ver en diferido. Creo que va a ser importante digamos, la conferencia, la conversación que tuvo con Andrés Cañizales, Arturo Sosa. Ah, yo lo vi. Ajá. Es una belleza lo de Arturo Sosa, el análisis de por qué este proceso debe llevarnos al perdón. Oye, yo lo comparto. Exacto. Y el perdón es una palabra de cura, de sacerdote, por supuesto que sí, pero es que resulta que ese señor es politólogo. O sea, de chiquitico estaba haciendo estudios. El jefe de los jesuitas. Claro, el padre general de todo, Sí. pero de jovencito. Papa Negro. Sí, estaba estudiando las ideas políticas Y tenía ideas de políticas. Laureano Sí. Vallenilla Lanz y nada menos que Ramón J. Velázquez le estaba haciendo el prólogo. Y él era un carricito de 25, 26 años, era su ópera prima, yo la tengo. Entonces, es un politólogo nato. Entonces, creo que estos curas de ahora están hablando no solamente desde su raíz de cura, que entonces obviamente sería perdón, reconciliación, sino con visión de politólogo. Sí. Y esa visión dice, tenemos que sentarnos. Entonces yo creo que ese es el reto a partir de mañana. O sea, mañana nos vamos a seguir esmoñando o nosotros vamos a tratar de hacer un intento de otra cosa. Vamos a seguir la conversación porque, ¿cómo se llama el director de Local, Yesenia? Arturo Peraza. Arturo Peraza dio una rueda de prensa, una declaración que a mí me encantó.
porque él le daba una clave. Para que se produzca un proceso de paz en Venezuela, de reencuentro, debió, como ocurrió en Portugal, como ocurrió en España, como ocurrió en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, como ocurrió después que se disolvió, como ocurrió en Polonia, como ocurrió en Chile, como ocurrió aquí después de la caída de la dictadura. Unos procesos de acuerdo de negociación, el pacto de Punto Fijo. Sin embargo, aquí en este proceso no se dio ninguna conversación, gobierno, oposición, a pesar de que los dos decían, bueno, Maduro dijo, viene un gobierno de unidad nacional, vamos a hablar con todo el mundo. Y la oposición también lo insistía, es un periodo, Edmundo González siempre ha hablado de reencuentro, de paz, pero no hubo ningún evento, no se sentaron nunca, sino esperaban a ganar y desde la victoria negociar con el otro. Fue mayor. Desde la victoria negociar con el otro es imponerle al Al otro otro. la negociación. Eso es lo que pasa. ¿No? Y esa es de las cosas que va a ocurrir incluso con esta elección. La población en general está hastiada de ver cómo la gente miente. Cómo miente el gobierno y miente la oposición. Dices una cosa y haces todo lo contrario. Yo en el programa anterior te dije que a mí me han enseñado desde pequeño que hay que creer en lo que la gente hace y no en lo que la gente dice. Y mucho más si son candidatos presidenciales. Yo en candidato presidencial o en candidato de cualquier cosa no se le puede creer mucho porque ese está tratando de ganarse adeptos, ganar votos y dice cualquier cosa. Lo que él piensa uno quiere oír. Entonces, aquí la gente va a recibir los resultados, cualesquiera que estos sean, y el que pierda los va a enfrentar y va a decir que hay trampa, que hay fraude. Pero además, el otro, el que gana, posiblemente ha hecho en el pasado cosas que perfectamente dejan ver que pudo haber sido trampa, porque demostró en el pasado ser tramposo, por ejemplo. ¿ves? Entonces la trampa y los tramposos están de este lado, y la trampa y los tramposos están del otro lado. Entonces, bueno, ¿en quién vas a creer? Pues no puedes creer en absolutamente nada. Entonces, el que gana va a estar contento y va a decir que esto fue perfecto. Nuestro sistema electoral, bueno, el que decía que el sistema electoral era malo, ahora va a decir que es bueno, pues porque ganó. ¿verdad? Y el que decía que era bueno, bueno, seguirá insistiendo en que es bueno, pues porque fíjense que ganamos con este sistema. Pero el que perdió va a decir todo lo contrario. Y eso no va a ser solo un problema de la dirigencia, es un problema de bien de la gente. A mucha gente que incluso no sabe nada de política, les estuve diciendo hoy, mira, fulano puede ganar. Entonces inmediatamente me caían encima diciéndome cualquier cosa. Gente que nunca estaba en la política. Gente que a lo mejor está votando por primera vez, pero ya están envenenados. Ya están envenenados porque la sociedad está envenenada. Y quitarle ese veneno cuesta mucho. Tendría que tener realmente quien ganó la posición de reflexión real, genuina, no de reflexión de televisión, no de reflexión, de supuesta reflexión para el público extranjero o para el público nacional, no, sino de reflexión real. Y esa reflexión real se tiene que ver en hechos reales, no en promesas. Que a mí me diga cualquiera, no, que ahorita sí vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y que este país cambió, y que lo que acaba de ocurrir es un evento increíble, no es ningún evento increíble, yo no creo en eso. Todos esos cuentos de esas declaraciones que yo vi hoy, diciendo, este es el evento apoteósico, el pueblo venezolano ha demostrado, eso es pura tontería, es puro cinismo al final. Es cinismo porque yo creo que esa gente no cree que eso es verdad. Y la gente en general tampoco cree que eso es verdad. Políticamente correcto. Porque eso no es verdad. Simplemente no es verdad. Es mentira. Pero, pues. Fíjate, Leonardo, Luis, en estos días leo que Petro abolió los toros en Colombia. La fiesta taurina. Sí. Pero justo cuando estoy viendo eso, veo en TikTok aparece un señor que dice, un gallego, la derecha, el hombre de derecha no le gustan los toros y no va para los toros, ¿eh? En cambio al izquierdoso no le gustan los toros y lo clausura, arma una manifestación y que están matando a los animalitos. Y yo dije, ay Dios mío, yo soy de derecha. Porque a mí no me gustan los toros, pero jamás hubiera prohibido una fiesta tradicional,
Porque si tú me dices el toro tiene más posibilidades de sobrevivir que la vaca. La vaca la matan y el más feo. Claro, la vaca la matan para comer. Sí, el toro también. No, realmente. Y ahora le toca el barro. Realmente, lo que tú comes no es vaca, lo que tú comes normalmente es toro. Pues son toros, Son toros. toros de 7 meses. Porque las vacas dan leche. La vaca dan leche y la vaca que tú comes es una vaca vieja. Es una vaca vieja. Bueno, la vaca es la del becerrito de Simón Díaz. Exactamente. La vaca mariposa. Pero ve acá, esa tendencia, fíjate, ubicar derecha e izquierda, que es esta cosa que está de moda. La derecha y la izquierda me parecen una cosa arcaica, vieja, con inteligencia artificial, con este mundo digital, con todos estos temas de la diversidad sexual y de la diversidad del pensamiento. Entonces, todo está trastocado. Sin embargo, en Venezuela, la emoción nos lleva a definirnos en contra y a favor. Sí. Yo voy a votar en contra y a favor. En contra de un gobierno que es malo, no sé qué cosa, y a favor de un gobierno que nos defendió del imperio y salvó la patria de la invasión. Eso es muy cerrado. No permite ninguna flexibilidad de nada. Y entonces cuando Arturo Sosa habla de comprendernos, de respetarnos, de decir, bueno, tú eres como eres porque tú te defines, no yo. Aquí no, aquí tú eres un alacrán, un vendido, un traidor. Aquí estamos en un cuento de etiquetas. Y eso y todo lo que estamos hablando sobre la verdad y la mentira es clave porque decía, ahorita no me acuerdo del pensador, pero decía, ya lo va a recordar, Jung. Él decía, cuando tú juzgas, no piensas, etiquetas. Sí, puede ser. Fíjate, a mí lo que me preocupa como educador es la hipersimplificación de las cosas. Digamos, si uno se ubica 50 años atrás, en la época en la que uno era adolescente, joven, si uno pasaba por un bachillerato, o sea en el colegio de los curas, yo estuve con los curas en San Ignacio, o sea por un Andrés Bello, un Fermín Toro, siempre te conseguías a media docena de profesores y también de líderes partidistas que se acercaban a los jóvenes y que intentaban formarte en lo que eran las doctrinas. Entonces, había una cosa, te lo explicaba cada quien desde su óptica, pero todo el mundo se sentía obligado a decirte qué diablo es el comunismo, qué es el socialismo, el liberalismo, socialcristianismo, socialdemocracia, y si se ponían exquisitos, entonces empezaban a hablar de los distintos socialismos, que si el de Tito, que si el del otro. Entonces, eso generaba como una visión de que había 6, 7, 8 o 10 opciones. O sea, eso lo tuvo mi generación. Tú puedes decir, incluso si tú decías los socialcristianos, entonces decía, en Venezuela había 3 ramas, chicos. Los astronautas, que eran los socialcristianos de izquierda, los araguatos, que eran los de derecha, y los no sé qué cosas, que eran los otros. Entonces, había ahorita, con digamos, ese picoteo cognitivo que llama Vargas Llosa, o sea, que la gente no se lee un libro, pero ni por asomo, que tampoco se están enseñando esas cosas ni en bachillerato ni en la universidad. Entonces, sencillamente hay dos, eso que tú dices, izquierda y derecha. Entonces, los de la izquierda le ponen unas etiquetas, zurdo, progre, no sé qué, y ya eso equivale a la negación, y a los otros les dicen no sé qué cosa. Mira, y entonces hay un empobrecimiento, y esos empobrecimientos llevan a que al final se encaraman en el poder, incluso unas versiones muy, muy extremistas, o sea, un Milei, un no sé quién, un no sé cuánto. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, comunicadores y educadores, por tratar de formar a las nuevas generaciones. O sea, lo peor que le puede pasar a Venezuela es que nuestras jóvenes generaciones, y en gran medida les está pasando eso, tienen una visión así binaria, dicotómica. Entonces, Blanco, negro, si la bueno, cosa es malo. así, entonces tú nunca le vas a conceder nada. En este caso, a los chavistas, si tú eres de oposición, el chavista no le va a conceder nada al otro, ¿no? Y tiene que ver que el otro, o sea, cuando el chavismo dice, todos son de derecha, no sé cuánto, yo le ponía hoy en un tuit, un momentico, hay unos de derecha aquí, pero hay otros de centro y hay otros de izquierda, o sea, en la oposición tienes que reconocer eso. Y también en el gobierno habría que reconocer otras cosas, y mira, parece un tipo honesto, parece un tipo capaz, resolvió tal problema,
aquel no, aquel puso la torta y la puso aquí, allá, ese no sirve, vamos a criticarlo. O sea, saber diferenciar, necesitamos eso urgentemente. Ajá. Fíjate, nosotros en Venezuela estamos en una situación en la cual pudiéramos en este momento dejar para después algunas definiciones que tienen que ver con la cuestión ideológica, etcétera, ¿no? Pudiéramos dejarlas, porque nosotros pudiéramos simplemente ser muy pragmáticos y decir, pero ¿qué es lo que queremos de Venezuela? Nosotros queremos que Venezuela sea un país próspero, que se desarrolle, que adquiera poder, que sea respetado en el mundo, por ejemplo. Nosotros queremos eso de Venezuela. Y nosotros queremos que los venezolanos vivan cada vez mejor. Dos cosas. Todos los que quieran eso deberían trabajar juntos en función de lograr esas dos cosas. Mañana vemos si esos que vamos a formar los vamos a formar en la socialdemocracia, en el socialcristianismo, en el comunismo, en lo que sea. No, no. Ahorita es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con el hierro? ¿Qué vamos a hacer con la producción agrícola? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Y entender que el problema que dice Leonardo es vital. Entonces, la educación es fundamental. Y la educación en nuestro país está en el suelo. Digamos, es la situación más crítica que ha vivido Venezuela en ese sentido. No hay maestros, los maestros que están no sirven, los profesores Mi que hermana están es maestro. no sirven. Mi Entonces, hermana es maestra. pues, sí, no hay más, no te digo en general, Ah, en ok. general. Y fíjate el gobierno. ¿Por qué es tan ineficiente el gobierno en relación, por ejemplo, con la crisis eléctrica, con otras crisis? ¿Por qué? Porque hay ineficiencia, claramente. Habrá corrupción, habrá malas políticas, pero hay ineficiencia. Es decir, hay gente que está manejando cosas que no las conoce. Bueno, porque el gobierno, una de las cosas que ha hecho durante todo este tiempo es deslastrarse de quienes estaban, sacarlos, meter a una serie de jóvenes nuevos que no están preparados y que llegan inmediatamente a cargos altos de poder. Bueno, hay gente de esa que yo conocí en un momento dado que venían de ser presidente de una federación de centro y aparecieron aquí de repente de ministros. Ah, yo lo ¿Verdad? vi, yo lo De vi. ministros. Entonces, pero ¿cómo vas a poner tú una persona que acaba de salir de una universidad que es dirigente estudiantil y lo pones de ministro? ¿A quién se le ocurre? Se le ocurrió al presidente Chávez. A él se le ocurrió eso porque le parecía que eso era bueno. Bueno, mira, se equivocó completamente. Completamente se equivocó. Porque ese que puso allí, a lo mejor si se hubiera desarrollado distintamente, hubiera sido un excelente líder. Si hubiera pasado por una serie de etapas de formación. Pero llevado a ese nivel, empezó a improvisar, fue víctima de una serie de quienes lo rodeaban, etcétera, etcétera. Y de repente puede terminar en ser un corrupto, una cosa de esa, pues pudiera haber terminado. Entonces, eso ha hecho este gobierno. Y eso empezó con Chávez, el desprecio por el conocimiento, el desprecio por el saber. Eso es el peor asesinato que tú le puedes hacer a una nación. Ajá. Fíjate, pero dándole vueltas a lo que tú estás diciendo y a ambos. La petróleo de Venezuela, las sanciones fueron directos al eje de nuestra economía y al darle por el pecho todo lo demás. O sea, se volvió ineficaz, improductivo, deficiente. La electricidad, se gastaron unos reales, se perdieron. La barca aquella donde Chávez dijo, mira, acabo de comprar esta barca, se hundió en Maracaibo. Pero ayer yo veía a Freddy Bernal diciendo que habían agarrado a unos paramilitares de Colombia y a unos venezolanos con un poco de cosas que iban a dejar sin electricidad todo el occidente del país. Sí. Entonces, yo creo, tú lo ves muy fácil en petróleo, cuando vino todo el paro petrolero y todo aquello, el pitico, recuerda que el pitico y lo de PDVSA desemboca en el 11 de abril. Hay una serie que se llama La Casa del Dragón, que es Game of Thrones en su segunda versión. Hay una parte en que una de las reinas le dice al otro, yo no sé cuándo comenzó la guerra, sino cuando al hijo tuyo le sacaron el ojo, cuando el hijo tuyo mató al tuyo, cuando el otro yo lo maté, cuando el otro me mató. Se me olvidó cuándo comenzó esta guerra que ahora nos está aniquilando a todos. Digo esto porque
todas las relaciones sociales en Venezuela, educación, todo, se afectó por el conflicto político. Se afectó donde tú te metas, porque ciertamente las sanciones fueron contra el petróleo, pero cuando el pitico, bueno, hubo mucha gente que trabajaba en la industria, que era profesional, que tuvo que irse, porque se metieron en el paro, entonces la industria perdió su capacidad profesional, varió, la gente que conocía tuvieron que meter otros que no. ¿Tú te acuerdas cuando Ramírez decía, rojito? Ajá. Sí, mira, yo creo que una de las cosas, yo creo que Chávez, si yo le pusiese 20 características o caracterizaciones, habría 10, 12, 14 negativas. Pero yo en uno de mis libros le ponía también 5, 6 o 7, digamos, positivas. Porque es imposible que un tipo que tenga 20 cosas negativas haya tenido el nivel de liderazgo que tenía Chávez. que tenía, ¿no? Pero una de esas negativas es que él se le metió entre ceja y ceja que él tenía que polarizar y que repolarizar. Y esa última la dijo el año 12, o sea, es terrible. O sea, el hombre no dijo como Bolívar en su lecho de muerte que cesen los partidos, no, que se partidice y se parta más la Venezuela. Entonces, ese fue un error trágico de Chávez y nosotros todavía lo estamos. Seguramente había condiciones en el ambiente y en unos y en otros para que eso prendiera, ¿no? O sea, porque la voluntad de un hombre tampoco te va a cambiar la psique colectiva. Pero yo creo que tenemos que reflexionarlo y mi mensaje es para los chavistas, o sea, los que se sienten chavistas, o sea, todo lo que el personaje buscó, si fue nacionalista, bueno, síguelo allí, pero eso de dividir a una sociedad, a una patria, porque al final es una patria, ¿no? Entonces yo los reto cuando les digo compatriotas, o sea, porque a mí eso no me da asco de saber que somos de la misma patria, aquí nacimos. Entonces eso tenemos que superarlo, pero de lado y lado. O sea, a mí me asustaba muchísimo la cantidad de exabruptos, de energúmenos. No, a lo mejor eran 2.000, 3.000, pero se hacen sentir al menos en las redes que lo que te estaban prometiendo en esta temporada, al sentirse ganador, posiblemente victorioso, era sencillamente erradicar ideas, erradicar personas, destruir, o sea, eso no podemos, o sea, y yo echo de menos que el liderazgo político perdona que te e interrumpa, intelectual pero, no enfrente eso con pero, fuerza. Pero perdona que te interrumpa porque en el proceso de descomposición que tuvimos todos estos años, como no, Chávez comenzó con la confrontación, pero hay un sector de la oposición que le compró el discurso a Chávez y odiaba tal vez hasta más, porque cuando ocurre lo de Guaidó, bueno, le montaste un estado paralelo, le quitaste al país unas propiedades y sabrá Dios cómo gastaste los reales. Y sigues usufructando. Y ahí está la Asamblea Nacional 2015. Estás participando que eso está ahí. Sí, sigue recibiendo sus dólares. Mira, vamos a remontarnos al año 98. El triunfo de Chávez. Chávez triunfa. Triunfa con la institucionalidad de la Cuarta República. Es decir, la institucionalidad de la Cuarta República, que él llamó Cuarta República, mal llamada, esa clasificación es absurda. Pero esa institucionalidad le permitió a Chávez ganar y le permitió a Chávez posesionarse. Claro, está hablando de un público. Entonces, yo puedo decir ahorita, en este momento, que esa institucionalidad permitió la alternabilidad en aquel momento, pero la actual institucionalidad no la permite, por ejemplo. Yo puedo decir eso. Y yo creo que la alternabilidad es importante. Es importante. Porque es un concepto de la democracia. Sí, entonces, yo creo que los gobiernos, y además nuestra Constitución lo dice, alternativo, pues es que no le hacemos caso a la Constitución. Ahora, cuando Chávez cambia la Constitución, la Asamblea Constituyente que genera, por la forma en que fue electa, tiene apenas 6 opositores y como 200 chavistas. Esa era la composición. Es decir, la mitad de la población que no estaba con Chávez estaba representada en 6 personas. Y la otra mitad que estaba con Chávez estaba representada en 200 personas. Por supuesto, una constitución es una carta magna que en principio implica
debería estar aprobada por un 70-80% de la gente, no por el 100%. Siempre va a 20% que no va a entrar allí. Pero no, aquí se le impuso a la otra. Y tan se le impuso que hubo gente que no aceptaba esa constitución y no la aceptó durante un tiempo. Es más, Pero hubo un referéndum. muy bien, hubo un referéndum, pero es que tú no puedes llevar a un referéndum cosas de ese tipo. Aquí, tú puedes llevar un referéndum, por ejemplo, y decir, vamos a la pena de muerte. Y de repente el referéndum dice que sí a la pena de muerte. Ahora, ¿es ético que tú lleves esas cosas a un referéndum? No, hay cosas que tú no puedes llevar a un referéndum. Vamos a entregarle la mitad de la población, la mitad del territorio a Colombia. Y de repente aparece en el referéndum y gana que sí hay que entregarle la mitad del territorio a Colombia. No, eso no se puede llevar a referéndum. Hay cosas que son, que no son, digamos, que son inherentes a la nación, que no están en discusión ni pueden estar en discusión, por lo menos en este momento. A lo mejor en el año 3500 podrán estar en discusión, pero en este momento no. Ahora, Mira, ya tenemos que ir redondeando, fíjate, porque ya vienen otros invitados, ustedes han estado burda de sí, profundos. así nació este proceso. Entonces, así nació, entonces nació mal. Y yo oí en algún momento a una de las, al líder de la oposición diciendo que ella quería llamar a una constituyente para hacerlo al revés ahora, pues. Entonces ahora la otra mitad, montarla sobre... Entonces, tú no puedes llevar un país de esa manera. Tú no puedes conducir un país en donde una mitad de la población está en contra de la otra mitad. Ahora, no puedes. Fue mayor, listo y rapidito. A partir de hoy, eso puede cambiar. Es decir, gane quien gane, porque digamos, hay un consenso país de cambio en paz, de que las sanciones son malas, de que hace falta negociar y entendernos. Todo el mundo habla de gobierno de unidad nacional, la oposición Maduro y el mundo González dicen lo mismo en ese sentido. Sin embargo, sigue la polarización. Mira, yo te voy a emitir un ojalá. Y con eso terminamos. Un ojalá que haya un número suficiente de actas en manos de los testigos de los distintos partidos que lleguen a donde deben llegar, a los dos centros neurálgicos políticos, para que no se arme el típico enredo, la típica sanpablera nuestra, o sea, porque están dados muchos factores, muchos elementos para que eso ocurra. Ojalá que, digamos, el 90% de las actas estén donde deben estar, respetando el artículo 337 del reglamento de la ley de elecciones, ¿no? Porque ese simplemente será el baño de realidad que todos necesitamos. El que esperaba ganar 80-20, a lo mejor empata o pierde. El que por el otro lado también quería 80-20, a lo mejor gana, pero por 3 o 4 puntos. Entonces, que entendamos eso y que empecemos a pensar qué diablos pasó con el resto del pueblo que, por ejemplo, no participó, no votó. ¿Será que se fastidió, se asqueó, ya rechaza definitivamente esa polarización de la cual estamos hablando? O sea, que obliga entonces a los dos polos a derretirse, por Dios, y acercarse más a los trópicos. Sí, y a la gente. A la gente. Gracias, Fuenmayor, gracias.